Hola, soy la licenciada Raquel Rojas de Schroeder, soy miembro fundador de la Asociación Esperanza para el Autismo, trabajo con familias en mentoría y hoy les voy a hablar del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una condición del trastorno del neurodesarrollo que tiene características específicas relacionadas a las habilidades sociales, pensamientos literales y sobre todo conductas que muchas veces se ven como inadecuadas socialmente. La característica principal de las personas con síndrome Asperger que los diferencian, por ejemplo, de una persona con autismo, es que tienen un alto funcionamiento, por lo cual muchas veces inclusive el diagnóstico diferencial se hace recién a la edad donde esas habilidades interpersonales que les cuestan son los indicadores de que algo está funcionando no del todo neurotípicamente. Por eso es muy importante que las personas, las familias, estén atentas a los síntomas y signos. Estos son, por ejemplo, falta de empatía social, dificultad para entender el lenguaje social, el lenguaje corporal, esas cuestiones que hacen de que no pueda relacionarse con sus pares y muchas veces, como son muy de alto funcionamiento, le tiran en el grupo de raros, de personas que no se adaptan, pero finalmente es tan importante el diagnóstico para conocer y entender qué se puede hacer para ayudarles en su rehabilitación. Las personas con síndrome de Asperger normalmente tienen un lenguaje comunicativo muy fluido, pero muy orientado a sus intereses particulares, donde la inflexibilidad del pensamiento les juega en contra con relación a justamente esa comunicación y esa interrelación social que es importante. Por eso, estemos atentos padres y educadores para ayudarlas a nuestros hijos y alumnos. Muchas veces nos encontramos con personas adultas que si bien se sintieron un poco raras en sus habilidades sociales, leyendo un poquito se dan cuenta que pueden llegar a tener síntomas y signos del síndrome. Una adecuada rehabilitación incluye cuestiones relacionadas a terapias cognitivo-conductuales, a un acompañamiento familiar y apoyos escolares, educativos y laborales para que esa persona pueda realmente funcionar bien y sobre todo sentirse aceptado y querido en el entorno. La autoimagen también es una cuestión muy importante a trabajar. Muchas veces ellos, al no entender el por qué se sienten así, generan comorbilidades como cuadros de depresión. Entonces, una adaptación curricular, una adaptación del ambiente y un autoconocimiento del síndrome es muy importante. Recuerden que la mayoría de ellos tienen un alto coeficiente intelectual, algunos hasta son casi genios, entonces muchas veces son incomprendidos en la sociedad, pero es tan importante que las familias y la sociedad comprenda estos espacios son muy útiles porque ellos necesitan de los apoyos y esos apoyos los tiene que dar la sociedad. Son muchas veces víctimas de bullying, de acoso escolar, justamente porque como sus fallas están en la comunicación, sus fallas están en no entender el lenguaje social, los códigos sociales muchas veces son verborrágicos, pero no se dan cuenta de cómo está influyendo en el grupo o cómo adaptarse a sus grupos, a sus pares, es donde ellos sienten que fracasan y sienten ese aislamiento social. Y es ahí donde tenemos que estar atentos para darle las herramientas como para que ellos puedan entenderse y poder realizar las terapias adecuadas que le hagan cada vez más funcional dentro de los signos y síntomas de la propia condición. El trastorno del espectro autista abarca un abanico de posibilidades y ahí es muy importante el diagnóstico diferencial. Normalmente a la edad de 2, 3 años hay hitos en el neurodesarrollo que el chico no está haciendo, no se comunica, un lenguaje poco fluido, es poco relacionamiento con los pares, algunos tienen intereses restringidos y literalidad en la forma de comunicarse.
Por eso es muy importante que recurran al neurólogo, que recurran al pediatra, porque tenemos un abanico demasiado importante. Aquel chico que puede tener autismo severo, que es el autismo de Kanner, que normalmente eso es lo que la ciudadanía conoce, con intereses restrictivos, con poco o nada de lenguaje, y aquellos que tienen comorbilidades donde realmente es importante tener un diagnóstico neurológico porque puede tener trastorno de déficit de atención, pueden tener otras comorbilidades que deben ser tratadas a tiempo. La detección temprana es crucial y a los padres les aconsejo que trabajen desde la edad más temprana, pero sin un diagnóstico es muy difícil entender como familia qué camino debemos avanzar. De ahí el compromiso de que la ciudadanía tiene que estar empoderada e informada para que ese niño, ese chico, pueda rehabilitarse lo antes posible. Es muy importante que las personas interesadas en el tema recurran a material que sea científico y que sea de relevancia. Hay muchos sitios web, pero por ejemplo la Confederación Asperger España es un sitio que tiene mucho material didáctico. La Asociación Esperanza para el Autismo en Paraguay aquí tiene una biblioteca con materiales muy interesantes. Es realmente relevante que un buen diagnóstico se haga con especialistas en el tema, terapeutas especializados, neuropsicólogos, neurólogos, que tienen y conocen un diagnóstico acabado de las características y síntomas del síndrome. La diferencia está justamente en poder entender lo que tengo, lo que tiene mi hijo, lo que tiene mi alumno, para ayudarle así a generar una mejor habilidad social, una mejor interacción y poder realmente desarrollarse como un ser humano íntegro y adaptado socialmente y poder ayudar desde su lugar a un país mejor.